Bueno, en relación a las sesiones de sabatinas del ESMEO, pues me parece que es una buena oportunidad para todos los residentes y parte de la comunidad de adscritos y de manera interinstitucional para convivir, ver la exposición de otros centros hospitalarios y de igual manera pues la convivencia entre los grupos de amigos, entre los diferentes hospitales del Distrito Federal y así como se han incorporado poco a poco también algunas otras de las sedes del país. Son sesiones que se hacen cada mes, donde los residentes de los distintos centros hospitalarios vienen, se ofrecen pláticas sobre los distintos tipos de cáncer. Son pláticas sumamente interesantes donde nos enriquecemos de la experiencia de nuestros maestros. Buenos días. Pues sean bienvenidos a esta ya tradicional sesión sabatina, sí que siempre resulta en un interesante banquete académico, en compartir muchos conocimientos como lo vamos a tener el día de hoy. También reciban un saludo de la doctora Laura Torresillas, que por causas de fuerza mayor no va a estar con nosotros, pero les envía un cordial saludo y los invita a seguir participando en la sociedad. El día de hoy pues vamos a tener un tema muy interesante que creo que para todo mundo resulta un tema fundamental dada la evolución que ha tenido y la variedad de manejos que con los que contamos en la actualidad, que es el cáncer renal. El día de hoy pues también es un honor contar con la participación, como ha venido ya siendo también algo constante en nuestras sesiones, contar con la participación del capítulo Jalisco, ¿sí? Agradeciendo al doctor Salazar, que es el gobernador de ese capítulo, su interés por participar, y ahora con la asistencia y con la presencia de los doctores Mauricio Gallo, que es urólogo del Hospital Civil de Guadalajara, y el doctor Héctor Benítez, que ustedes también ya conocen, que es del Centro Médico de Occidente, como oncólogo médico. El día de hoy entonces vamos a disfrutar de un par de pláticas bastante interesantes y vamos a empezar con una introducción al tema, donde vamos a hacer algunas preguntas para ir calentando motores, y recuerden que tienen la posibilidad de votar a través de sus dispositivos electrónicos, sí, por medio del iPad, del teléfono celular. Se pueden conectar al sistema para que se puedan emitir sus votaciones. Y además sus comentarios, todas las preguntas se comentarán al final con los ponentes y esto resulta en un sistema más interactivo. Entonces vamos a hablar del manejo del cáncer de células renales. Tenemos que el cáncer renal, como ustedes saben, es un cáncer que por frecuencia resulta no de los más comunes, ocupa regularmente el lugar número 15 en las diferentes estadísticas y alrededor de un 3% en cuanto a su incidencia. Esto es una comparación entre lo que ocurre en nuestro hospital, el Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde es una estadística bastante similar a lo que ocurre a nivel mundial. En este cuadro en donde se ve la incidencia de las diferentes neoplasias geniturinarias, esto con un gran esfuerzo de los urólogos del país, encabezados por el doctor Miguel Ángel Jiménez, en donde vemos cuál es la incidencia aproximada en las diferentes regiones. Tenemos que alrededor de 2.830 pacientes en total en esta estadística, ocupando el mayor número en el centro, dada la concentración de las diferentes instituciones. Esta tabla nos muestra cómo en nuestro hospital ha ido incrementándose el número de casos de primera vez
que se tratan en la consulta de oncología médica sobre todo, y vemos cómo a raíz de la aparición de nuevos tratamientos ha ido incrementándose las referencias al servicio. Vamos a hablar de un caso clínico, ¿sí? Esto para comentar algunos puntos relevantes antes de entrar de lleno en la materia con nuestros ponentes. Tenemos un paciente masculino de 54 años con una lesión tumoral renal izquierda con metástasis pulmonares múltiples, etapa 4. Se le realizó nefrectomía radical izquierda, el reporte histopatológico fue de carcinoma de células claras. Los datos que adicionalmente se mostraron fueron un Karnofsky de 90, los exámenes de laboratorio con hemoglobina de 12, con los valores de referencia estos, sea dentro de límites normales, los leucocitos con leucocitosis, trombocitosis, la DHL también dentro de lo normal y el calcio corregido de 10, o sea, prácticamente dentro de límites normales. Esta estaba programada para hacer una pregunta, no se instaló como tal, pero vamos a ver cuál es la diferencia entre los diferentes criterios que ahora consideramos para clasificar a nuestros pacientes, para iniciar un manejo específico. Alguien que quiera decirnos cómo clasificaría este paciente de acuerdo a los criterios de Motzer. Veamos, repasemos aquí, tenemos que tenemos un paciente con carcinoma de células claras con nefrectomía radical izquierda, o sea, esto es menos de un año. Al final es un paciente que de inicio debuta con enfermedad metastásica, entonces definitivamente que el tratamiento sistémico va a ser inmediato. Otro punto que habría que considerar es la hemoglobina, en donde tenemos que está dentro de límites normales, y los leucocitos, plaquetas y DHL. De estos, pues como ustedes saben, no vamos a considerar en los nuevos criterios, en los criterios de Henk a la DHL. Entonces, dentro de esto, ¿alguien quisiera participar? ¿Cómo clasificaría este paciente? Bueno, mientras vamos calentando motores a este paciente, pues bueno, quedaría seguramente dentro de un riesgo intermedio, y vamos a ver cuál es la diferencia con los criterios de Henk, ¿sí? Vamos a ver cómo quedaría con criterios de Henk. En los criterios de Henk, lo interesante es que se toma la biometría hemática, los datos clínicos que ya comentamos y el calcio como tal. Entonces, en los criterios de Henk tenemos por lo menos tres criterios, por lo cual lo pondrían en un riesgo pobre. Al final hay cierta correlación entre ambos criterios, pero sí es interesante ver cómo pudiera haber algunas diferencias en catalogar a los diferentes pacientes que clasificamos con esta enfermedad. Entonces, aquí tenemos los criterios de Motzer que ustedes ya conocen bien, con las diferentes supervivencias, y recordando que esto en el tiempo de las citocinas fue elaborado. En cuanto a la terapia blanco, estos serían los criterios que se han propuesto en la actualidad y que se han validado también, y con los cuales encontramos resultados interesantes de manera retrospectiva en estos, de acuerdo a los diferentes ensayos, y en donde prácticamente en todos los grupos de riesgo se duplica la supervivencia. Ahora sí, vamos a ver esta pregunta: ¿cuál es el valor de la nefrectomía? Que esto todo lo vamos a repasar un tanto más, con mayor profundidad con el doctor Gallo, pero primeramente, vamos a ver cuál es el valor de la nefrectomía en cáncer renal metastásico. Vamos a contestar. Si ya tienen sus dispositivos listos.
Si hay alguna duda en cuanto al dispositivo, tenemos aquí a un equipo que nos puede apoyar. Muy bien, ¿estaremos listos para las preguntas? Muy bien, entonces tenemos que incrementa la supervivencia en pacientes que reciben citocinas, incrementa la supervivencia en pacientes que reciben TKI, incrementa la supervivencia en ambos. No está indicada en la actualidad y se deben realizar en todos los pacientes independientemente del riesgo. Esto habría que considerarlo. Hay criterios que se han establecido, como ya vamos a revisar más adelante, en cuanto a qué pacientes se pueden beneficiar más de realizar la nefrectomía, pero sí se debe considerar una evaluación estricta para hacerla en todos los pacientes que tienen enfermedad metastásica. O sea, siempre se tiene que tener en mente esa posibilidad. Y efectivamente, dentro de lo que mayor evidencia tiene es que hay un incremento en la supervivencia en ambos, aunque todavía de manera retrospectiva en el tiempo actual, en cuanto al uso de inhibidores de tirosina quinasa e inhibidores del mTOR, y lo que sí tenemos de manera prospectiva con estudios, pues bueno, ya un tanto antiguos, son los que reciben citocinas, ¿no? Entonces, ambos puede ser que se beneficien, los más actuales de manera todavía considerada dentro retrospectiva. La siguiente. Y bueno, aquí tenemos algunos de los criterios que se han establecido, algunos criterios que se repiten, muchos de ellos, sobre todo, por ejemplo, la presencia de metástasis viscerales, específicamente hepáticas, etcétera, el estado funcional. Y en esta tabla se muestra algo que se presentó en ASCO, en donde se ve que pacientes que tienen digamos, una supervivencia calculada menor a 9 meses, pueden tener, de 6 a 9 meses, pueden tener un beneficio menor con el realizar la nefrectomía, por lo cual esto resulta bastante importante de considerar. También, bueno, tenemos los mecanismos que ya también se comentarán más adelante en cuanto a los diferentes tipos de terapia. Aquí adicionalmente, vale la pena ir considerando el manejo de inmunoterapia, pero tenemos por lo menos aquí algunas de las vías más importantes, tomando en consideración la célula tumoral y la célula endotelial a nivel de los vasos sanguíneos, en donde vemos varias vías que ya conocemos bastante bien, entre ellas las vías del mTOR y algunas vías relacionadas igualmente con el mTOR, pero con un efector final que es el factor inducible por hipoxia. Ahora vamos a hacer otra pregunta también para irnos adentrando en el tema. Son preguntas básicas pero bastante importantes para ir definiendo cada uno de los escenarios. ¿Son fármacos indicados en primera línea de cáncer renal metastásico de células claras de riesgo bajo e intermedio? Están todas estas opciones. Sí, vamos a contestar: sunitinib, pazopanib, sorafenib, temsirolimus, sorafenib, bevacizumab, sunitinib, bevacizumab más interferón alfa, pazopanib, everolimus, axitinib, sunitinib, interleucina 2, interferón alfa 2B o sunitinib. De esta serie de fármacos, ¿cuáles los que están indicados por estudios fase 3 en primera línea de cáncer de células claras renal metastásico? A ver, podemos contestar. Muy bien, bueno, aquí hay un porcentaje alto que contestaron la primera opción, sunitinib, pazopanib, sorafenib. Aquí el cuestionamiento sería sobre todo con el sorafenib, que no lo podemos considerar en primera línea. Hay estudios fase 2 en donde no mostraron definitivamente
un beneficio, pero claro, esto seguramente también a raíz de algunos ensayos clínicos, sobre todo en la secuenciación, probablemente hayan respondido de esta manera, pero estrictamente lo que podríamos considerar como estándar es esta opción, sunitinib, bevacizumab más interferón alfa y pazopanib, ¿sí? Todavía no podríamos considerar a sorafenib como dentro de una primera línea estrictamente. Y bueno, una pregunta que siempre se antoja, la siguiente por favor, hacer a los oncólogos, aunque por ahí luego dicen que no son preguntas, digamos que tan didácticas, pero tenemos que, ¿cuál es la supervivencia libre de progresión que se alcanza en el tratamiento del cáncer renal de células claras en primera línea de tratamiento? Esto, bueno, siempre es una pregunta que hacemos cada vez que vamos a ver a un paciente en la consulta. Entonces tenemos todas estas opciones. ¿Cuál será la correcta? 3.5 meses, 8 a 11 meses, 15 meses, 20 a 22 meses, más de 25 meses. ¿Cuál es la supervivencia libre de progresión que se alcanza en estos pacientes? ¿Podemos contestar? Muy bien, 8 a 11 meses, esa es la respuesta correcta, ¿sí? Y esto basado en los ensayos clínicos elaborados con este objetivo. La siguiente. Que bueno, aquí tenemos un resumen de todos ellos. Sí, como decíamos, sorafenib no está dentro de la primera línea considerado, aunque se ha evaluado, pero en ensayos fase 2. Y la supervivencia que se puede lograr. La siguiente, por favor. La supervivencia que se puede lograr es alrededor de 8 meses con el esquema de bevacizumab más interferón y hasta 11, un poco más de 11 meses con el esquema de sunitinib. Y bueno, tenemos que los fármacos aprobados en segunda línea de CA renal de células claras, cuáles son los que podríamos considerar dentro de esa línea, incluyendo aquellos que recibieron citocinas. Esto hay que recordarlo también. Podemos contestar esta pregunta. Tenemos dentro de estas opciones bevacizumab más interferón alfa 2B, sorafenib, everolimus, axitinib, sorafenib, axitinib, sunitinib, axitinib, sorafenib, everolimus, temsirolimus y dovitinib. ¿Cuáles estarían indicados en segunda línea de cáncer renal de células claras? Muy bien, la mayoría contestó, bueno, no la mayoría, 58, casi 6 de cada 10, contestamos sorafenib, everolimus, axitinib, y esto por supuesto es la respuesta correcta, dado los ensayos clínicos que apoyan esta decisión. La siguiente, ya el doctor Benítez nos hablará con mayor profundidad de esto. Estos son los lineamientos que siguen siendo de segunda línea, y estos son los ensayos que han evaluado esta segunda línea, incluyendo el estudio RECORD. Vamos a ver qué hay en tercera línea. Bueno, en tercera línea realmente tenemos poco todavía. Hay lo que tenemos de evidencia en el estudio RECORD 1, en donde everolimus se dio incluso en la segunda línea, y el estudio GOLD, un estudio negativo en donde realmente evaluó una tercera línea comparado con sorafenib, y en donde no hubo diferencia entre el dovitinib como tal y el sorafenib. Entonces, pues bueno, vamos a dar paso ahora sí a estas ponencias con el doctor Mauricio Gallo. Como mencionaba, el doctor Gallo del Hospital Civil de Guadalajara, que ahora nos va a hablar del manejo quirúrgico del cáncer
renal. Es un tema bastante ambicioso porque va a abarcar desde las lesiones pequeñas hasta la enfermedad metastásica, algo muy complicado en realidad. El día de hoy, pues las dos ponencias van a abarcar prácticamente todo el manejo en cáncer renal y bueno, sus comentarios serán bienvenidos, sus preguntas, claro, las pueden ir haciendo en los dispositivos y bueno, doctor Gallo, pues muchas gracias por estar aquí.